Buenos días, compañeros de Administración Integral de Nómina, profesor Omar Nieto y público en general. Soy Janet Hernández Vargas y me tocó presentarles un pequeño tutorial de indemnización por despido injustificado con negativa de reinstalación. Espero sea de gran ayuda para ustedes, ya que en él se muestran los pasos y conceptos que debe de integrar un recibo de indemnización. Comencemos. Todo parte de la rescisión laboral, que rescisión laboral es la disolución de las relaciones de trabajo y de aquí es el punto medular para que se dé el fin de la relación laboral. Todo esto está fundamentado en nuestros artículos que se muestran en la Ley Federal del Trabajo. Lo primero que se calcula cuando hay el fin de la relación laboral es un finiquito, que significa saldar o terminar una cuenta. En este recibo lo deben de integrar los salarios devengados, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de las vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad y otras prestaciones que se contemplaron desde un inicio en el contrato. Indemnización. Es cuando el patrón está obligado a realizar un pago indemnizatorio o resarcir un daño o perjuicio causado, fundamentado en los artículos que aquí se muestran en nuestra Ley Federal del Trabajo. Y los conceptos que debe de contener por indemnización por despido injustificado debe de estar integrado la indemnización constitucional fundamentada en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, que nos menciona que tiene derecho a 3 meses del pago de sueldo o 90 días. Los 20 días, el pago de los 20 días por cada año de servicio prestado, dependiendo cuántos tenga cada trabajador, al que se le va a hacer el cálculo de la indemnización. Una prima de antigüedad de la cual corresponde 12 días por cada año, más el pago de los salarios caídos, dependiendo hasta dónde llegue su trámite, que puede ser hasta por 12 meses. El pago de la prima de antigüedad, fundamentada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que a partir de los 15 años de servicio tiene derecho al pago de esta prima. Más sin embargo, cuando es un despido injustificado, no es obligatorio que cumpla con estos 15 años de trabajo. Puede tener 3, 4 o 5 años. Él tiene derecho a reclamar este pago de la prima por haber sido injustificadamente su despido. También debe de contener el concepto de ISR de la indemnización, que este es el cálculo del ISR del último sueldo mensual ordinario. También debe de aparecer la determinación de la tasa aplicable a la liquidación y se determinará el ISR por retener por concepto de liquidación. A continuación vamos a mostrar un caso práctico en donde ustedes podrán observar todos los conceptos y cálculos que debe de contener la indemnización. Datos generales. Tenemos que para el salario mínimo para el 2024 es de 248.93, el valor de la UMA de 108.57. Los datos de nuestro trabajador es Josefina Nieto Jiménez, con un tipo de contratación por tiempo indeterminado. Y una fecha de ingreso del 28 de julio de 1997. Fecha del despido injustificado, 10 de marzo del 2024. Su fecha de liquidación ante el tribunal fue el 30 de marzo del 2024, 20 días después de su despido. Los salarios caídos a la fecha de la liquidación, tenemos que son 20. Ella percibía un salario mensual por 17,000 pesos. Vacaciones
conforme a la ley, que en este caso ella tiene 26 años de antigüedad, le corresponden 30 días de vacaciones. Una prima vacacional superior a la ley prima vacacional superior a ley, que es del 30%. Aguinaldo superior a ley, son 30 días. Años completos de servicio de esta trabajadora, 26 años. Vamos a calcular su cuota diaria del trabajador. Tenemos que son 17,000 pesos de salario mensual entre el número de días del mes, 30, nos da un salario diario de 566.67. Con este ya podemos calcular nuestro salario diario integrado, el cual lo integran el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. De aguinaldo tenemos 30 días, vacaciones 30 días, prima vacacional del 30%. Aplicamos la pequeña formulita que es de aguinaldo más vacaciones por la prima vacacional. Esto lo vamos a dividir entre el número de años, entre el número de días de nuestro año, que son, por ser año bisiesto, 366 días. Y después le vamos a sumar la unidad para obtener nuestro salario diario integrado. Aguinaldo, 30 más 30 días de vacaciones por el 30% de nuestra prima vacacional. Tenemos que nos da un 39 entre los 366 días del año. 39 entre 366 nos dio nuestro factor. Le sumamos la unidad. Y tenemos que del salario diario integrado son, multiplicamos nuestro factor por nuestro salario diario y nos da un salario diario integrado de 627.05, que lo vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a la determinación de la parte proporcional del aguinaldo a la fecha de despido injustificado. Tenemos que su salario diario son 566.67 por los días de aguinaldo que le corresponden 30, que nos da un total de 17,000 pesos. Saquemos nuestros días proporcionales que trabajó en el ejercicio del 2024, que tenemos enero, febrero hasta marzo. En enero trabajó todo el mes, 31 días, febrero 29 por ser año bisiesto y marzo 10 días, que fue su último día de trabajo. Lo sumamos y nos da un total de 70 días. Esto va a ser la parte proporcional de los días proporcionales de aguinaldo. No, compañeros. En este caso son los días del año 366. Primero calculamos todo el año completo y después la parte proporcional. Nos da la proporción diaria de aguinaldo de 46.45. Ahora sí lo multiplicamos por los días proporcionales que trabajó y nos da un total de 3,251.37. Seguimos con la
El cálculo de las vacaciones, proporcional de las vacaciones, un salario diario de 566.67 por los 30 días de vacaciones que tiene derecho. 566 por 30 nos da un total de 17,000 pesos. Entre los días del año, que son 366, es igual a la proporción diaria de las vacaciones. Ahora vamos a calcular la proporción de días que trabajó esta persona, que fue a partir de julio, que era su año de aniversario. En julio solo trabajó 4, agosto 31, septiembre 30, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que fue su fecha de despido. En septiembre laboró los 30 días completos, ya que era una persona muy responsable y nunca faltaba. Octubre 31, noviembre 30, diciembre 31, enero 31, febrero 29, marzo solo los 10 días hasta la fecha de despido. Lo sumamos y nos da un total de 227 días. Entonces ahora multiplicamos nuestra proporción diaria de vacaciones por los días laborados en el último año de servicios, que fueron 227. 46.45 por 227 nos da un total de 10,543.72 de la parte proporcional de vacaciones. Ahora continuamos con la parte proporcional de la prima vacacional. Esta es muy fácil, ya que solo se multiplica la parte proporcional de vacaciones devengadas, que fueron 10,543 por el 30% de la prima vacacional. Nos da un total de 3,163.11. Ahora hacemos un pequeño resumen de nuestro finiquito, que incluye la parte proporcional del aguinaldo devengada a la fecha de despido injustificado, que son 3,251.57, más la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de despido injustificado, 10,543.72, más la parte proporcional de la prima vacacional, 3,163.11. Nos da un total de 16,958.20. Continuamos con nuestro cálculo de la prima de antigüedad que les corresponde al trabajador. En esta la ley nos menciona que para no afectar a nuestro trabajador debemos de hacer una comparación de la cuota diaria, que son 566.67, contra el tope legal de 2 veces la UMA, que tenemos que son 2 por 108.57. Nos da un total de, por el salario diario nos da un total de 497.86. Analizamos cuál es mayor y tomamos la más baja para así no afectar a nuestro trabajador. Con ese salario base de cálculo vamos a continuar para calcular la prima de antigüedad por los años completos de servicio, que en este caso son, la ley nos marca que son 12, los años completos de servicio 26, nos da un total de días de salario de 12 por 26, 312 días. Por el salario base de cálculo, que son 497.86, nos da un importe de la prima de antigüedad por años completos de servicio de 155,332.32. Continuamos para el cálculo de la prima de antigüedad proporcional a los días laborados, que la ley nos dice que son 12 por el salario base de cálculo 497.86, nos da un importe de 5,974.32. Esto lo dividimos entre el número de días del año, que son 366, y nos da la proporción de prima de antigüedad por día de 16.32. Esto lo multiplicamos por los días de salarios devengados en el último año de servicio, que en este caso, para nuestro trabajador,
son los 227 días que habíamos calculado, más los 20 días de salarios caídos que se habían mencionado con anterioridad. Lo multiplicamos y nos da un total de 4.031.85. Calculemos el monto de la prima de antigüedad correspondiente al trabajador. Hacemos un pequeño resumen de las dos primas y nos da un total de 159.364.17. Ahora vamos a calcular el importe de los 3 meses de salarios caídos que les corresponden al trabajador. Tenemos que su salario diario integrado es de 627.05. Lo multiplicamos por lo que la ley nos marca que son 3 meses o 90 días. Lo multiplicamos 627.05 por 90 días, 56.434.43. Seguimos con el concepto de los 20 días del salario diario integrado que le corresponden al trabajador. Tenemos un salario diario integrado de 627.05 por los días de salario por cada año de servicio. En este caso 20, que nos marca la ley, 627.05 por los 20 días nos da un total de 12.540.98. Por los años completos que tiene nuestro trabajador, que son 26 años, nos da un total de 326.065.57. Ahora calculamos la parte proporcional de los 20 días por año del trabajador. Ya tenemos que por año son 12.540.98 entre los 366 días de nuestro año bisiesto. Tenemos una indemnización diaria de 34.26. Por los días de salario devengado durante el último año de servicio que teníamos con anterioridad, que eran 247, tenemos un total de importe de la parte proporcional de indemnización de 8.463.45. Ahora vamos a calcular el total de la indemnización ante la negativa de reinstalación. Hacemos como un pequeño resumen, que es la indemnización por los años completos del trabajador, más la parte proporcional que le corresponde, nos da un total de indemnización por concepto de los 20 días de 334,000 pesos. Calculamos nuestros salarios caídos, que es el salario diario, por el número de días de salarios caídos que después de la fecha del despido, que fue de 20 días, y nos da un importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal por 627.05 por los 20 días, nos da 12.540.98 de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal. Ahora continúa la determinación del ISR aplicado a finiquitos y a liquidación. Tenemos que el exento para el aguinaldo son 30 veces el valor de la UMA. 30 por 108.57 nos da un total de 3.257.10. Las vacaciones no están exentas, graban al 100. La prima vacacional está exenta 15 veces el valor de la UMA, que nos da 1.628.55. Teníamos con anterioridad que nuestra parte proporcional del aguinaldo devengado era 3.251.37. Nuestras vacaciones devengadas
10.543.76 y una prima vacacional devengada por 3.163.11. Hacemos nuestro cálculo de que nuestras aguinaldo no está rebasando el exento. Entonces, no va a grabar nada. Las vacaciones graban al 100%, nuestra prima vacacional sí, en este caso sí nos rebasó el exento. Hacemos nuestra operación. 3.163.11 menos el exento, 1.628.55, nos da un total de 1.534.56. El total de la base para el finiquito son 12.078.28. Continuamos con el cálculo de la prima del ISR de la prima de antigüedad. La ley nos dice que exenta 90 veces el valor de la UMA. 90%, 8.57 por el número de años de antigüedad, que en este caso, número de años completos. En este caso le corresponden 27 porque rebasó los 6 meses. Ella ya tenía 7 meses, se redondea. Y pasamos nuestra parte proporcional de la prima de antigüedad, que en este caso son 159.364, el importe de la indemnización constitucional, que son 56.434.43, el importe de indemnización correspondiente por el concepto de los 20 días, que son 334.529.02, y el importe de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal, que son 12.540.98. Sacamos el total para hacer la comparación si rebasa nuestro exento, y en este caso sí lo rebasa. Hacemos nuestro cálculo para saber cuánto es lo que grava. 562.000 menos los 263.000 nos da un total de 299.043.50, que esta va a ser nuestra base para ISR por concepto de indemnización. Ya que tenemos nuestras bases para los cálculos, vamos a continuar con nuestro procedimiento, que todos ya conocemos, el procedimiento del artículo 96 para el cálculo de ISR con las tablas mensuales. Nuestro ingreso gravable del finiquito es por 12.078.28. Lo tenemos abajo, se me había pasado. 12.078.28. Vamos a checar con nuestras tablas. Que tenemos que el límite inferior, buscamos en qué rango le corresponde. 12.078, 11.128.02. Hacemos nuestra resta. 11.128.02 nos da un total de 950.26 por el porcentaje que le corresponde, que en este caso es el del 10.88, perdón, el del 16%. Nos da un total de 152.04, le sumamos nuestra cuota fija, que son
893.63. Hacemos nuestra operación, sumamos y nos da un ISR por pagar de 1045.66. Ahora vamos a calcular nuestro ISR. Vamos a calcular el ISR correspondiente a la liquidación. Y la ley nos dice que para no afectar a nuestro trabajador usamos el último sueldo mensual ordinario, que tiene que ser menor al total de indemnizatorios para que no afectemos tanto con el impuesto, que fueron 17,000 pesos. Aplicamos el límite inferior de 15,487.72. Le multiplicamos la tasa, que son 21.36%, nos da un total de 1,512.28. Por el 21.36% nos da un total de 323.02. Le sumamos la cuota fija, que son 1,640.18, y nos da un impuesto sobre la renta de 1,640.18. Perdón, nos da un impuesto sobre la renta de 1,963.20. Para la determinación del ISR correspondiente a la liquidación, usamos el último sueldo mensual ordinario, que es menor al total de conceptos indemnizatorios que nos dio. En este caso no aplicamos el subsidio porque ya se aplicó con anterioridad, y si no lo duplicaríamos. Le restamos nuestro ISR del último sueldo mensual ordinario y lo vamos a dividir entre el último sueldo mensual ordinario, que son 17,000 pesos. Lo multiplicamos por 100 y tenemos una tasa del 1963 entre 17,000 por 100, nos da un factor de 11.54. Este factor lo vamos a multiplicar por la liquidación gravada, a ver, ISR entre los 17,000 por 100 nos da el factor de 11.5483 por la liquidación gravada que nos dio con anterioridad, que es de 299,043.50. Hacemos nuestra operación. 11.5483% por los 299,043.50 nos da un ISR por retener por concepto de liquidación de 34,534.30. Ahora vamos a calcular el finiquito neto vamos a hacer un resumen del finiquito neto y la liquidación por despido injustificado. Tenemos que del finiquito son un total de 16,958 más la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha del despido injustificado de 159,364.17, más el importe de la indemnización constitucional, que es por 56,434.43, más la indemnización que le corresponde por concepto de 20 días, que es un total de 334,529.02, más los salarios caídos a la fecha de
Indemnización 12.540. Le vamos a restar el ISR correspondiente aplicado a finiquitos, que nos dio 1.045.66, menos el ISR por retener por concepto de liquidación 34.534.30. Hacemos nuestra operación, sumamos todos nuestros conceptos, menos ISR aplicado a finiquitos, menos ISR por concepto de liquidación, nos da un total de neto, nos da un neto de 544.246.84 de finiquito y liquidación correspondiente al trabajador a la... Esto es todo, compañeros. Les agradezco mucho por su atención y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.